Vamos a comenzar entonces la siguiente clase. Quiero mostrarles algunas imágenes ahí y después voy a ver si sigo escribiendo en la pizarra, porque tenemos acá la cámara, tengo la computadora, pero también me gusta escribir a mano ciertas cosas, por eso me estoy manejando de esa manera, ¿sí? Bien, lo que más refleja, gracias por cerrar allá, lo que más refleja son las ventanas del fondo, refleja por aquí. Pero bueno, está bien. Vamos a ver, yo en principio les quiero mostrar, comenzando en esta mañana, mañana de martes, la última clase fue el viernes, entonces repasamos un poquito y avanzamos. Y vamos afirmando conceptos, Hay mucha confusión en cuanto a esto de la venida del Señor, la iglesia, Jerusalén, que antes, que pre, que pro, pero las cosas son, la palabra del Señor está relativamente sencillo, bien aclarado. Les muestro entonces 4 diagramas, los voy a llamar diagrama 1, 2, 3, 4, así de sencillo. Ahí arriba va a aparecer el número 1. El primer diagrama, ahí apareció. Ahí está. ¿Lo ves? Está clarito. ¿Lo apuntamos o se lo puede contar? Te puedo pasar los diagramas si quieren, les paso los archivos después. Pero digo, está clarito el dibujito. Ahí lo ves. Estamos como repasando de la semana pasada. Vos ves aquí. El príncipe se manifestó en la Galilea, de acuerdo a Isaías capítulo 9. El príncipe de la casa de David, por supuesto. Y el príncipe fue rechazado. ¿Te acordás que él sube a la Galilea alta? Mateo 16, Cesarea de Filipos. Él sube al monte Hermón. Mateo 17 se transfigura. En Mateo 16 les comienza a decir que a causa del rechazo él iba a ir a la cruz en Jerusalén y que iba a formar un nuevo pueblo, la iglesia, paralelo a Israel. La iglesia siempre ha sido paralelo y coexistente en el mundo con la nación de Israel, y Dios, hemos leído clarito, no va a abandonar a los judíos porque se los prometió y se los repitió tantas veces. Entonces, el príncipe rechazado en la Galilea se iría, es decir, se fue de la Galilea para no volver, hasta ir a la cruz. Entonces allá hice una flecha como grande que recién regresará, y dice ahí en Mateo 16 que regresará y regresará para reinar y regresará para juzgar. No era el tiempo de juzgar a aquellos líderes de la sinagoga que le habían rechazado. Cuando vuelva, juzgará. No era el tiempo para juzgar a los líderes. Era cuando regrese, juzgará, dará retribución y reinará. Ahí tenés entonces, más clarito imposible. Se fue de la Galilea y dice, se fue de la Galilea ¿hasta cuándo? Hasta que regrese como rey. ¿Y regresará como rey a dónde? Isaías 9 del 1 al 7. Isaías 9 del 1 al 6 fue la Galilea. Cuando regrese será rey, según Isaías 9, 7, será rey sobre el trono de David en Jerusalén, en Sión. Bien, ¿lo comprendes? ¿Alguna pregunta? Yo quiero que entienda, que piense, desde dónde fue rechazado hasta dónde regresará. Y este no tiene nada que ver con la iglesia, este diagrama. ¿Lo comprendés? Bien. Segundo diagrama. Segundo diagrama. Estoy acá, se fue de la Galilea, ahí vamos al segundo. Ahí está. Ahora Jerusalén, ¿te acordás? Aquí el Señor entró oficialmente como el rey de Israel, el príncipe de Israel. Zacarías 9:9, literalmente Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. La Jerusalén de David, la Sión de David, la fortaleza de David. ¿Vamos? David, su tatara abuelito. ¿Vamos? Aquí viene el rey, tu rey, vendrá a ti. Justo, Sadik, Salvador, su nombre Yeshua, humilde, viene de la aldea del humilde, viene de Bet Ani, y viene humildemente, es decir, es el rey, pero vienen vestiduras humildes, comunes de cualquier judío. Entra en Jerusalén oficialmente el día exacto que marcaba la profecía de las 70 semanas de Daniel, y oficialmente el día exacto, el día 10 de Aviv, que ponían aparte el cordero para ser
observado. Entonces, entra, predica, lo cuestiona, se ponen difíciles las cosas, responde preguntas, anuncia juicio a esa generación y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Que matas a los profetas y apedreas. Le habla a Jerusalén. Es muy prolijo la expresión, porque no le puede hablar a los judíos presentes, porque se iban a morir. Les habla a Jerusalén y a la Jerusalén, a los judíos en general y a los judíos de aquella generación. Es decir, les habla diciendo: Jerusalén, Jerusalén, no me veréis, desde ahora no me veréis, ahí dice, hasta, desde ahora. Bueno, iba a ir a la cruz, iba a morir, resucitar, etc. Y en Hechos 1, él iba a ser elevado al cielo desde el Monte de los Olivos. Lo lees clarito en Hechos 1, ¿sí? Desde aquí dice: y desde ahora no me veréis, mirá la flechita allá arriba, desde ahora no me veréis hasta que regrese a Jerusalén, hasta el día que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Te lo digo en hebreo y se la sé, que me decían recién el Juan 3:16 en griego. Este es Baruch haba b'shem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, se va para no volver a Jerusalén hasta el día que digan los judíos de aquella generación: bendito el que viene, bendito el que vuelve en el nombre del Señor a Jerusalén. Jerusalén. ¿Estamos? Tercer, ahí está. Tercer diagrama. Más clarito imposible. ¿Está? Se fue en Hechos 1, ahí está la flechita negra, recién regresará, regreso del Señor, ¿a dónde? A Jerusalén. Se fue en Hechos 1 desde el Monte de los Olivos. Cuando baje ahí tenés chiquito que dice Zacarías 14, cuando baje va a bajar en el Monte de los Olivos. Es más, Zacarías 14 dice que se va a partir al medio el Monte de los Olivos, una grieta así, y una parte del Monte de los Olivos va a ir hacia el norte y una parte del Monte de los Olivos se va a abrir hacia el sur y se va a hacer un gran valle. Ahí se va a ensanchar el valle del Cedrón y ahí él va a juzgar a las naciones, el valle de Josafat. ¿Estamos? Entonces, Hechos 1, se va al cielo desde el Monte de los Olivos, regresará, no me veréis hasta el día que digáis bendito el que viene en nombre del Señor, regresará a Jerusalén al Monte de los Olivos dentro de unos años, porque estamos aquí en este hoy y falta un tiempito y falta la tribulación, los 7 años de tribulación. Ahora, agrego a este diagrama, le agrego en rojo lo que sería la iglesia. La iglesia es otro pueblo, en paralelo en su existencia, o sea, coexistimos en el mismo mundo. La iglesia comenzó como cuerpo bautizado y unido por el Espíritu Santo en Hechos 2 y estará en el mundo hasta que el Señor nos lleve. Arrebatamiento de la iglesia. Puse rapto. Una vez alguien me escribió un mail enojadísimo porque yo uso la palabra rapto. Y decía: el Señor no va a raptar a nadie, hermano, debe usar la palabra arrebatamiento. Pero claro, si uso la palabra arrebatamiento, me voy del diagrama, me voy hacia la pared. Entonces uso la palabra más cortita, cabe la aclaración. Entonces, esto es la iglesia. Desde Hechos 2 hasta el rapto. Aquí está hoy, eso es hoy. ¿Cuándo es el rapto? No lo sabemos, no hay fecha establecida, estamos esperando al Señor. Entender la diferencia entre la flecha negra y la flecha roja, jamás lo confundas, por favor, es así de simple, El Señor se fue de Jerusalén, regresará a Jerusalén para reinar, flecha negra. Eso no tiene nada que ver con la iglesia, ¿estamos? Iglesia somos nosotros, en Hechos 2 recibimos el Espíritu Santo, somos un cuerpo en formación, nos elevará antes de la tribulación. Eso es arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? A ver, el último, este es el último, el tercero es así, el segundo es así y el primero es del príncipe. ¿Han comprendido? Te digo más, esto queda tan claro así, negro y rojo, lo negro es para con Jerusalén y los judíos,
Y lo rojo está incluido adentro y es iglesia. Somos otro pueblo, en un momento lo vamos a explicar mejor, con otro destino incluso, porque dice Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos y el Padre nos prepara herencias en los cielos. Distintas son las promesas de Dios para los judíos en la tierra. ¿Alguna pregunta? Para que quede bien en claro. Y les voy a decir algo más todavía. El otro día escuché acerca de un predicador, no voy a decir el nombre porque lo conozco, pero él decía que dentro de lo que ahorita estamos viendo y conforme a la imagen, acerca de que la iglesia era como un paréntesis de Dios, donde no estaba en sus planes y en un momento por la rebelión del pueblo de Dios, entonces ahí fue como que se le ocurrió la iglesia y dijo, ¿sabes qué? Porque en el Antiguo Testamento no hay ningún versículo que hable de la iglesia. Correcto, mira, la iglesia no está mencionada en el Antiguo Testamento. Es un misterio, algo guardadito en secreto, que Dios comenzó a revelar con el Señor. Es decir, Mateo 13, la perla, Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no es que Dios ya lo tenía previsto, entiendo yo, porque Dios es Dios, ¿te das cuenta? Pero es buena la idea de ese paréntesis, si le querés llamar paréntesis. Esto rojo, ¿da? Los judíos fueron dispersos por el mundo, el Señor no regresará hasta que esté establecido la nación de Israel, tengan Jerusalén y tengan templo y pase la última semana de Daniel. Entonces, la iglesia es, como decía el hermano, un paréntesis ahí, un paréntesis que lleva 20 siglos de formación sobre la tierra, pero nuestro destino es celestial, ¿sí? Entonces, en un sentido, estamos de acuerdo totalmente. Lo que sí que siempre son cuestionables ciertas palabras, como por ejemplo, es un paréntesis, y uno viene y la cuestión dice, ¿cómo dice hermano paréntesis? Y ahí se empieza a discutir. El otro dice, es un rey, vos dijiste, Dios de pronto se le ocurrió. No, yo creo que lo tenía previsto porque Dios sabe todas las cosas de antemano. Pero es indudable algo. De Génesis hasta Malaquías no se menciona la iglesia. De Génesis hasta Malaquías se menciona las promesas, el pacto y el plan de Dios para con los judíos, planes terrenales. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Inclusive cuando venga el Mesías, además de la vida terrenal común, Él va a resucitar a los muertos para el reino, etc. Pero terrenal, nosotros somos otro pueblo y ahí está bien en rojo colocado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que hubieron judíos desde tiempos antiguos hasta ahora que son creyentes. O sea, ¿Cómo? que son creyentes, que creyeron en Cristo. Ellos, judíos que han creído en Cristo. Sí, bueno, sí. Por ejemplo, ellos recibirían también las bendiciones celestiales como iglesia. Ellos son iglesia. Y... Me pregunta Carolina, la repito para que entendamos todos y quede grabado aquí también. Los judíos creyentes, ¿van al cielo, reciben las herencias celestiales? Mirá, no creo que Pablo se quede en la tierra, ni Pedro, ni Juan, ni nada. O sea, la respuesta es esta, sí, claro que sí. O sea, los judíos mesiánicos, los judíos cristianos, son iglesia. Son iglesia. ¿Estamos? Desde aquí. ¿Qué judío mesiánico podemos mencionar en Hechos 2? Pedro, Juan, los 12 apóstoles, los 120 del aposento alto, y Hechos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hechos 9. Todos judíos al principio. La iglesia al principio eran miles y miles y miles de judíos mesiánicos, judíos cristianos. No había un romano, no había un mexicano, no había un argentino. Recién en Hechos 10, Dios manda con el ángel, con la visión y qué sé yo, a Pedro a predicar a un romano y su familia. En Hechos 10 a Cornelio, y desde ahí ha abierto a las naciones la predicación, porque nosotros somos bendecidos en Abraham y en su simiente. El Cristo, el Salvador de todo aquel que cree. A propósito, avanzamos. Otra preguntita, le voy a decir más sobre el concepto de iglesia. ¿Otra preguntita? ¿No?
Bien, iglesia, nueva asamblea, diferente de Israel. ¿Israel quién es? Los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob y sus 12 hijos. Esos son los judíos. Están los judíos incrédulos o inconversos y están los judíos creyentes en el Mesías, forman parte de la iglesia. Es rara esta situación porque hay muchos judíos que son creyentes en el Dios vivo y verdadero y esperan al Mesías, pero no han reconocido que el Mesías sea Jesús, Yeshua HaMashiach, no lo han reconocido. Pero dejemos las cosas en claro. Israel, lo que siempre fue, el pueblo terrenal de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, los jacobos, los judíos, las 12 tribus de Israel. La historia continúa hasta pasa por hoy. O sea, estamos conviviendo, somos contemporáneos, los judíos y la iglesia de Dios. ¿Qué es iglesia de Dios? Es la asamblea de todos los que hemos creído en Cristo como el Mesías de Israel, el Señor hecho hombre, el Salvador de nuestras vidas. Sean judíos o sean gentiles. Gentiles, mexicanos, las gentes que no son judíos. ¿Estamos? Esa es la iglesia. Es una nueva asamblea. ¿Qué nos une? Hay un judío creyente, hay un mexicano creyente, hay un argentino creyente. ¿Qué tenemos en común? Bueno, hemos creído en Cristo, entonces fueron perdonados nuestros pecados, Dios nos dio nuevamente y corazón, Dios nos dio nuevo espíritu, ¿y qué? Espíritu con E chiquita, espíritu humano, ¿qué más? Y nos dio Espíritu Santo. Por eso, es algo nuevo, es un nuevo nacimiento, algo que no existió antes. ¿Estamos? Me preguntan, ¿Salomón o quien sea, nació de nuevo, hermano? No, ninguno. Hasta Hechos 2, nadie había nacido de nuevo. Bajo el nuevo pacto, creyendo en el Mesías, somos perdonados por la sangre de Cristo y recibimos el Espíritu Santo y somos hechos nueva criatura. Una calidad de criatura, una calidad de ser humano que no existía antes. Iglesia de Dios. Ahora bien, yo creo que siempre hubo 1, 7 o 70.000, porque en principio fueron muchos, judíos mesiánicos, judíos cristianos. Repito, la base, la raíz de la iglesia son judíos mesiánicos. Pablo, Pedro, Juan y todos los demás. ¿Estamos? Fíjate, eso es iglesia. Comienza en Hechos 2, avanza la predicación. Por favor, léeme Hechos 9:31. Hechos 9:31. Léemelo, por favor. A ver. ¿Qué dice? Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por dónde había iglesias en Hechos 9:31? Judea, Galilea y Samaria. Judea, ahí está, gracias. Samaria, habían incluido samaritanos en la fe, claro, y Galilea. Todos judíos y algunos samaritanos. ¿Te das cuenta? Recién en Hechos 10 van a entrar los romanos, digamos, a oír el Evangelio y a creer en el Señor y formar parte de la iglesia. Cuando la persona cree, es sellada con el Espíritu Santo y recibe el Espíritu Santo para morar adentro. De Hechos 2 hacia atrás, nadie tuvo el Espíritu Santo adentro. ¿Escuchaste? Aún los profetas lo tenían sobre, y el Espíritu Santo vino sobre David, vino sobre el profeta. El Espíritu Santo vino sobre Jesús el Cristo. Pero en nosotros ahora, dice, el Señor dijo en la última noche, está con vosotros el Espíritu, pero va a morar en vosotros. Entonces somos un cuerpo bautizados, sumergidos en el cuerpo de Cristo y en el Espíritu Santo. Un pueblo nuevo, una nueva calidad de ser humano, a la cual el Señor perfeccionará, nos hará perfecto cuando nos eleve y nos lleve a la gloria. ¿De acuerdo? Tenemos herencias en los cielos.
Nosotros estábamos ajenos a los pactos. A mí Dios no me prometió ni 1 metro cuadrado de tierra. Se la prometió a los judíos, la tierra prometida. Después me entero que el Padre está preparando herencias de antemano porque nosotros recibimos al Señor y nos lleva a la gloria del cielo. Efesios 1:3. Bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito, Baruch, bendito sea. ¿Por qué? Porque nos bendijo con bendiciones espirituales. ¿Viste cuando un patriarca moría? Le daba la bendición al hijo, le daba sus herencias. Esa es la misma idea. Nosotros tenemos un Padre celestial, Dios, que nos está preparando bendiciones, herencias en los cielos. ¿Qué te parece? Este es el nuevo pueblo, nueva asamblea, la iglesia, distinto de Israel. La iglesia está constituida por judíos y gentiles de todas las naciones que van recibiendo, por la predicación del Evangelio, van recibiendo al Señor como Salvador de sus vidas. ¿Comprenden? Un pueblo diferente a Israel. Convivimos con los judíos, sí, pero es diferente, ¿de acuerdo? Una cosita antes que me olvide, lo voy a repetir porque es muy importante. Una venida en negro y una venida en rojo. La venida en rojo es el rapto de la iglesia y yo la coloco antes de la tribulación. Y me preguntan ¿por qué? La razón fundamental es que esos 7 años de tribulación que leemos ahí, ¿lo ves? Nunca tuvieron que ver conmigo, con nosotros. Es más, esa es la última semana de Daniel. ¿Te acordás? 70, por favor, vamos a leer. Búscalo, por favor. Daniel 9. Daniel 9, 24. 70 semanas, es un plazo de tiempo. Están establecidas ¿sobre quién están establecidas las 70 semanas de plazo? ¿Qué? Dice, léelo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. No podemos ser tan torpes de sacar las 70 semanas y meterlas en cualquier lado del mundo. Este plazo para que venga el Mesías y vengan todas las bendiciones que allí se mencionan, es 70 semanas para que venga el Mesías al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Es más, yo tengo que dar la hoja para atrás. Daniel estaba en Babilonia, orando a Dios porque los 70 años se cumplían para que Dios los retorne. Y él está orando y mira, y dice Daniel 9, dice, tu santa ciudad, dice, versículo 16. Versículo 17, tu santuario. Versículo 19, Daniel 9, 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído. Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, alumnos de tercer año, las 70 semanas, 69 ya se cumplieron, ¿te acordás? 7 y 62 se cumplieron cuando él entró en Jerusalén. Hay una más a futuro. Porque dice, se cumplen 7 semanas, 62, entrará el Mesías, se le quitará la vida del Mesías y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Sucedió en el año 70. Y avanza el tiempo, falta una semana, esa semana de 7 años es lo que llamamos tribulación. Y lo voy a repetir mañana pasado, cuando nos metamos en la tribulación. ¿Te das cuenta? Esa semana tiene que ver, es el plazo de Dios sobre tu pueblo, Daniel, los judíos, no los mexicanos y sus mariachis, no. Tu pueblo, Daniel, la santa ciudad, escuchá, y el templo. Entonces Daniel ora y ora, y Daniel no menciona a alguien que en este panorama el ángel Gabriel va a mencionar, va a incorporar. 70 semanas están establecidas sobre Jerusalén, el pueblo de Israel, Jerusalén y templo para que venga el Mesías. Templo.
Si vos prestás atención, en las primeras 7 y 62 semanas hasta acá, 69, los judíos tuvieron en la tierra, tuvieron Jerusalén, da la orden para que Nehemías reconstruya los muros, y tuvieron templo. Entonces, para que avance la última semana de años que falta, los judíos tienen que estar en su tierra, tienen que tener Jerusalén y tienen que tener templo. ¿Sabías que están haciendo avanzados planes para edificarlo? Todavía no pueden tener el lugar porque está en manos de musulmanes que tienen allí un par de mezquitas imponentes, importantes. Pero el tiempo se acerca. Pero para que haya tribulación, tiene que haber templo. Porque ese plazo de tiempo fue establecido sobre el pueblo de Israel, Jerusalén y el templo. Una cosita, con eso yo no tengo nada que ver. ¿Escuchaste? Porque las 70 semanas están establecidas no para la iglesia. La iglesia ni es mencionada en el Antiguo Testamento. Las 70 semanas están establecidas, lo vuelvo a decir, sobre los judíos, Jerusalén y el templo. ¿Te das cuenta? Bien dijo el hermano allá atrás. Es como un paréntesis esto, en el plan de Dios, entre la semana 69 y la 70 que todavía no vino. En este paréntesis, si quieres llamarle así, es una buena idea, Dios está formando su iglesia. Entonces, yo creo que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de esa última semana, porque nunca las semanas de Daniel tuvieron que ver conmigo, tuvieron que ver con la iglesia. Lo vuelvo a decir, vos dirás, este viejo está loco, siempre dice lo mismo, pero es necesario repetirlo, porque cuánta gente lo confunde. La última semana no tiene nada que ver conmigo, con nosotros la iglesia. Judíos, pueblo de Daniel, Jerusalén y el templo. Ahí. A ver, enseguida te digo otra cosita más. Sí, una pregunta. Entonces la tribulación solo va a ser, digamos, en Israel, pero en todo el mundo no va a pasar nada. Es una buena pregunta. La tribulación, me pregunta, si la tribulación viene solo sobre Israel. No, la tribulación va a venir sobre Israel y sobre las naciones que convivan en aquel entonces. O sea, y va a ser terrible tribulación cual nunca hubo desde la creación del mundo y nunca más la va a volver a ver. Involucra terrible sufrimiento para los judíos y también las naciones, porque es el tiempo de los juicios apocalípticos en el mundo. Va a ser una convulsión el planeta entero. Entonces se puede decir que va a ser para los judíos, pero también para los gentiles que no creyeron en Cristo y que no se fueron en el arrebatamiento. Sí, la tribulación, sí. La tribulación es para los judíos y los gentiles, sí. Pero el plazo está marcado sobre los judíos, Jerusalén y el templo. Otra preguntita, ¿lo van entendiendo bien, no? Sí, qué bien. ¿Sí o no? Es muy sencillo. Espero yo no complicarla, porque te la repito tantas veces que, bueno. Otro detalle. Venida en rojo no toca la tierra al Señor. O sea, nos eleva, lo recibimos en las nubes y nos lleva. ¿Sí? Venida en negro allá adelante, viene al Monte de los Olivos. Sus pies se posan en el Monte de los Olivos. Por favor, lo voy a leer porque lo dije tantas veces y nunca lo hemos leído todavía. Zacarías 14:3. Zacarías 14:3. Léelo en voz alta. Por favor. 14:3. Yes. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Sigo leyendo? Y sí. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, Mira. que está enfrente de Jerusalén, Sí. al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Sí. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí está, gracias. Yo te lo iba diciendo, pero ahí lo leíste. Dice que vendrán las naciones, pelearán contra Jerusalén. No leímos los versículos previos, será terrible. Terrible será. Entonces ahí, en el último momento, interviene el Señor desde el cielo. Pero dice Jehová de los ejércitos. Correcto, Él es Jehová de los ejércitos en ser humano judío. Él es el Rey de Gloria. El Salmo 24 dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Entonces dice, Él posará sus pies en el Monte de los Olivos. Ah, viste, Jehová de los ejércitos tiene pies. Correcto, es el Señor. Regresa al mismo lugar
donde fue elevado en Hechos 1, regresa allí. El Monte de los Olivos dice, está fuera de Jerusalén al oriente, 15 cuadras. ¿Oíste? Eso es para que te dé la magnitud. Yo he estado muchas veces ahí. Son 15 cuadras. Está el valle, el monte del templo, el vallecito ahí del Cedrón, sube el Monte de los Olivos. A 15 cuadras una de diferencia, de distancia. El Señor viene al Monte de los Olivos, lo parte al medio, entrando en Jerusalén, está atrás la salida del sol y va hacia el occidente. Él va a partir el Monte de los Olivos. Por eso le digo a la gente, tiene que venir ahora a los tours a Israel, porque después el Señor va a partir el Monte de los Olivos, no lo va a ver. Bueno, sigo. El Señor llega, parte el monte al medio, desde el oriente al occidente. Una parte del Monte de los Olivos va hacia el norte y la otra parte hacia el sur. Y les dije, se ensancha el valle del Cedrón, ahí el Señor va a juzgar a las naciones, el valle de Josafat, del cual hablan los profetas, ¿está? Entonces, venir en negro es muy distinta a la venida en rojo. Otra cosita, anótalo. Venir en negro a Jerusalén, Mateo, Marcos y Lucas hablan de la venida del Señor a Jerusalén. O sea, no solamente los escritores, sino el Señor, cuando hablan Mateo, Marcos y Lucas, habla de su venida a Jerusalén y no menciona el arrebatamiento de la iglesia. ¡Epa! Anótalo. Me quedaste mirando. ¿Ya terminaste de anotarlo? Mateo, Marcos y Lucas menciona la venida del Señor a Jerusalén y no menciona la venida del Señor para arrebatarnos. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Se lo dije bien? Sí. Por otro lado, el Evangelio de Juan, está la promesa del Señor en Juan 14, que nos viene a buscar esos arrebatamientos de la iglesia, y no menciona su venida a Jerusalén. Fíjate, comprobalo. Tenés que ser como los de Berea, que comprobaban las cosas que dice este viejo loco, las comprobaban, y cuando lo compruebes lo vas a entender y no te vas a equivocar más, no vas a hacer todo ese lío y discusiones que hacen los evangélicos hoy en día, está clarito. Entonces, tocó el timbre, regresamos y nos metemos con la iglesia y el arrebatamiento. Esta es la iglesia, pueblo nuevo, nueva asamblea, bautizados y unidos en el Espíritu Santo, en Cristo. No voy a dar una clase de eclesiología, pero somos pueblo nuevo, diferente a Israel, somos contemporáneos. A través de los tiempos han habido muchos judíos mesiánicos. Tengo 2 tomos así, pesan como 3 kilos cada uno, 2 tomos así de una obra magnífica, muy complicado para leer, pero es una documentación tremenda. La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, de Alfred Edersheim, judío mesiánico, que vivió el siglo XVIII, XIX, por allá, en Europa, judío mesiánico, nos dejó una obra así, 2 tomos, explicándonos el trasfondo y la vida de los 4 evangelios, la vida de Jesús el Mesías. Tremenda obra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que siempre hubo judíos creyentes o mesiánicos. Desde aquí Hechos 2, los primeros 120 y después Jerusalén, Judea, Samaria y después Cornelio y las naciones, pero siempre hubo judíos mesiánicos y hoy, acá está, hoy hay muchos judíos mesiánicos. Hay un avivamiento en Israel y en otros lugares de judíos que están creyendo que Jesús sea el Mesías, el Salvador. Todos ellos pasan a formar parte de la iglesia. ¿Pueblo qué? ¿Asamblea qué? Lo vemos enseguida retornando del recreo. Muy pronto el Señor elevará a la gloria del cielo. ¿Amén? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden mejor? Me alegro mucho. Tomen 5 minutos entonces. Gracias.